Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema que, está en boca de todos casi a diario, la protección de datos. Pero queremos ir un poco más allá de las típicas noticias sobre multas o los avisos de cookies. Hay una figura ahí, a veces un poco en la sombra, a veces no tanto, que es clave en todo esto. Hablamos del delegado de protección de datos, el famoso DPD. Y para entender bien qué hace, cómo funciona y por qué es tan importante en España, vamos a apoyarnos en un documento muy interesante, el Libro Blanco del DPO. Es una guía bastante completa que pues desmenuza el rol del DPD, su marco legal, cómo se implanta en las organizaciones, los retos que tiene. Todo bajo el paraguas del RGPD, claro, y de nuestra ley, la LOPDGDD. El objetivo hoy es que quede claro quién es este DPD, cuándo es necesario tener uno, cómo encaja en las empresas, qué pasa con su independencia, que es un tema recurrente, y qué perfil se necesita. Así que, pues nada, vamos a meternos en harina. Si te parece, empezamos por la base, por el marco legal. Porque parece que el RGPD lo inventó todo, pero ¿antes no había nada parecido aquí en España? El Libro Blanco menciona a la Directiva del 95 y al responsable de seguridad. Eran como los abuelos del DPD. Pues no exactamente abuelos funcionales, digamos. A ver, la directiva del 95 sí que sentó unas bases, pero en España lo que tuvimos fue el responsable de seguridad. Y como dice el nombre, estaba muy enfocado en eso, en la seguridad de los ficheros de la antigua LOPD. El DPD actual, que nace con el RGPD, tiene un papel mucho más amplio. Su foco principal es garantizar el derecho fundamental a la protección de datos, ¿eh? No solo la seguridad técnica, que también, pero va más allá. Entiendo. La base legal hoy es bastante clara. Tienes el RGPD, sobre todo los artículos 37, 38 y 39, y el considerando 97 que da mucho contexto. Y luego nuestra ley orgánica, la LOPDGDD, que en los artículos 34 al 37 pues adapta y detalla todo esto para el contexto español. Vale. RGPD y LOPDGDD. Pero acaba ahí la cosa. ¿Qué va? Para nada. Son súper importantes las directrices que sacó en su día el Grupo de Trabajo del Artículo 29, que ahora es el Comité Europeo de Protección de Datos, el EDPB, especialmente la guía WP 243, que es como la Biblia de los DPDs. Y claro, aquí en España, lo que diga la Agencia Española de Protección de Datos, la EPD, es crucial. Sus guías, sus informes. Por ejemplo, el informe que sacaron sobre si el DPD podía ser también el CISO, el de seguridad, eso sigue dando que hablar. Entendido. O sea, que no es solo leerse un par de leyes y ya está. Es como un ecosistema de normas. Totalmente. Y lo interesante, la verdad, es ver cómo todo eso conecta. El DPD no vigila solo que se cumpla el RGPD y la LOPDGDD. Tiene que estar al tanto de la LSSI para temas de comercio electrónico, privacidad online, también de la Ley General de Telecomunicaciones, lo que ahora llaman e-privacy, incluso la Directiva NIS de Seguridad de Redes, y ojo, hasta las propias normas internas de la empresa. Madre mía. Y bueno, ya si quieren rizar el rizo, pues hay que mirar normas técnicas como las ISO, la 29134, para hacer evaluaciones de impacto, es un buen ejemplo. También los dictámenes del Comité Europeo, las resoluciones de la EPD y de las agencias autonómicas, la jurisprudencia que va saliendo, informes de seguridad de ENISA, del CCNCERT, de INCIBE. Es un puzzle, la verdad, normativo y técnico bastante considerable. Vale, el mapa normativo queda claro que es amplio. Vamos a lo práctico. ¿Cuándo es obligatorio tener un DPD? El RGPD da unas pautas generales, ¿no? Eso es. El artículo 37 del RGPD marca 3 escenarios principales. El primero, para autoridades y organismos públicos. Bueno, con la excepción de los tribunales cuando actúan en función judicial. El segundo, si la actividad principal de la empresa implica observar a personas de forma habitual, sistemática y a gran escala. Y el tercero, si la actividad principal consiste en tratar, también a gran escala, datos sensibles, los del artículo 9, como salud, ideología, etc., o datos relativos a condenas o infracciones penales. Esos conceptos como actividad principal, gran escala o observación habitual y sistemática suenan un poco ambiguos, ¿no? Dan pie a interpretar. Sí, claro que lo dan. Por eso las directrices del WP29 que te comentaba son tan útiles. Intentan aclarar esto. Dicen que actividad principal se refiere a las operaciones clave del negocio, no a actividades de soporte como puede ser la gestión de nóminas o el soporte informático interno.
gran escala no te dan un número mágico, depende del caso, de cuánta gente afecta, del volumen de datos, de cuánto dura el tratamiento, del alcance geográfico. Hay que valorar. Y observación habitual y sistemática, pues implica que sea algo continuo o recurrente, habitual, y que esté organizado, que sea metódico, sistemático. No vale una observación puntual o casual. Y aquí es donde se pone la cosa realmente interesante. Porque nuestra ley, la LOPD-GDD, no se quedó ahí. Y dijo, un momento, vamos a añadir una lista más concreta para España. Exacto. El artículo 34 de la LOPD-GDD es muy español en ese sentido, muy de ir al detalle. Y la verdad es que reduce bastante el margen de interpretación en algunos sectores. Obliga sí o sí, por ejemplo, a los colegios profesionales, a todos los centros docentes, desde coles hasta universidades, a ciertas empresas de telecomunicaciones si tratan datos de forma masiva. También a bancos, aseguradoras, empresas de servicios de inversión, las que distribuyen energía. La lista es larga, ¿sí? Sigue con empresas de seguridad privada, las que llevan ficheros de morosos tipo ASNEF, empresas de publicidad se hacen perfiles a gran escala, centros sanitarios que manejan historias clínicas, salvo profesionales actuando individualmente, e incluso menciona a las federaciones deportivas si tratan datos de menores. Toca palos muy distintos. Y un punto muy importante que destaca el análisis del libro blanco. No solo está la obligación legal, también existe la opción de nombrar un DPD de forma voluntaria. Y la LOPD-GDD, de hecho, lo incentiva. ¿Por qué? Pues porque tener un DPD voluntario puede ser un atenuante si te cae una sanción. Y algo muy práctico, permite que el DPD actúe como una especie de mediador si un ciudadano presenta una reclamación. Puede intervenir antes de que llegue a la EPD y quizá evitar un expediente. Vamos, que aporta una capa extra de seguridad jurídica y puede ser una buena práctica. Vale, tenemos la obligación, la opción voluntaria, pero el texto también sugiere que, a pesar de todo, la figura del DPD todavía no está del todo asentada en muchas empresas. Como que falta conciencia o hay dudas sobre cómo implementarlo bien. Claro, es el eterno salto de la ley al mundo real. Una cosa es definir el rol en el papel y otra es hacerlo funcionar en el día a día. Asegurar que el DPD tenga de verdad acceso, recursos, independencia, capacidad de influir. Ese es el quid de la cuestión. Y ahí es donde entran en juego los modelos organizativos. Justo, hablemos de eso. El libro blanco insiste mucho en que no hay un modelo único y que la forma en que se organiza el DPD afecta directamente a su eficacia. Así tiene acceso a la info, a los recursos, a su independencia real, a quién reporta y sobre todo a cómo gestionar los posibles conflictos de interés que menciona el artículo 38 del RGPD. ¿Qué opciones vemos por ahí? Pues mira, a grandes rasgos puedes tener un DPD externo o uno interno. El externo está permitido por el RGPD, claro. Funciona con un contrato de servicios. Puede ser una persona física o incluso una empresa que ofrezca el servicio con un equipo detrás pero un contacto principal. Ventajas teóricas, pues quizá más flexibilidad, puede ser más económico al principio, accedes a experiencia variada y en teoría podría tener menos conflictos de interés de la casa. Desventajas, pues que quizá conozca menos la cultura y el día a día de la empresa. Su participación puede ser más reactiva que proactiva. Y su independencia real, bueno, depende mucho de cómo se plantee el contrato y la relación con el cliente. Se ve más en pymes o entidades con tratamientos menos complejos. ¿Y si es interno? ¿Se puede tener un equipo interno de DPD? El texto ahí plantea alguna duda. Dice que la idea del RGPD parece apuntar más a una figura unipersonal, salvo en el caso externo que si se menciona la posibilidad de equipo. Si se opta por un equipo interno, pues habría que asegurarse de que todos cumplen los requisitos del DPD, definir muy bien las tareas de cada uno y tener un líder o un contacto claro. Podría dar una visión más transversal, sí, pero también se corre el riesgo de diluir la responsabilidad o de generar conflictos entre las áreas que forman parte de ese equipo. Entiendo. Parece que lo más habitual es el DPD interno, una persona dentro de la organización. Y aquí es donde viene el lío. ¿Dónde lo colocamos en el organigrama? ¿El libro blanco explora varios sitios? Sí, y cada uno tiene sus pros y sus contras, sobre todo pensando en el conflicto de interés. Un modelo clásico, casi por inercia histórica en España, es asignarle el rol al CISO, al responsable de seguridad. Venimos del responsable de seguridad de la antigua LOPD, pero la EPD ha sido bastante tajante aquí. Como norma general, DPD y CISO deben ser personas distintas. Sus misiones son diferentes y potencialmente opuestas. El DPD vela por el derecho fundamental a la privacidad de las personas.
El CISO protege los activos de información de la empresa, busca la seguridad. Hay un conflicto de interés casi inherente si la misma persona tiene que decidir sobre cómo explotar los datos y a la vez sobre cómo protegerlos al máximo. ¿No hay excepciones? ¿Nunca pueden ser la misma persona? La EPD deja una puerta muy pequeña abierta para organizaciones muy pequeñas, pero exige medidas súper estrictas y documentadas para separar funciones, evitar conflictos. Habla de presupuestos separados, cuentas de correo distintas. Es muy, muy excepcional. Además, hay que pensar dónde están los mayores riesgos para la privacidad. ¿Están solo en la tecnología, que es el dominio del CISO, o están más en los procesos de negocio, en el marketing, en RRH, donde el CISO quizá tiene menos mano? Vale. CISO descartado como opción general. Otra posibilidad es meterlo en compliance, en cumplimiento normativo. Suena bastante lógico, ¿no? Ambos buscan cumplir normas. Sí, las sinergias son obvias. Estar en compliance puede facilitar que el DPD reporte a un nivel alto y que conozca bien los procesos internos. Pero ojo, el enfoque del riesgo es distinto. Compliance se preocupa principalmente por el riesgo para la empresa, multas, daño reputacional. El DPD, en cambio, debe tener como prioridad el riesgo para los derechos y libertades de los individuos cuyos datos se tratan. Esa diferencia de enfoque es fundamental. Además, estar bajo el paraguas de compliance podría alejar un poco al DPD de las áreas más técnicas o del diseño de productos en las fases iniciales, donde es clave que participe. Y colgarlo del área jurídica. Ahí el componente legal es fortísimo. Claro, la conexión es directa. Ayuda mucho en la interpretación de la norma, en la redacción de contratos con encargados de tratamiento, etc. El principal riesgo de conflicto aquí es si esa misma área jurídica, o incluso la misma persona, es la que tiene que defender a la empresa si hay un litigio de protección de datos, o si tiene que representarla ante la EPD en una inspección o un procedimiento sancionador. Sería como ser juez y parte. Y de nuevo, como pasaba con compliance, podría quedar algo lejos de las áreas más operativas o tecnológicas. Y nos queda la opción de crear un área independiente, ¿no? Una oficina de privacidad o algo así. El libro blanco menciona un estudio que decía que un porcentaje ya iba por ahí. Efectivamente, crear un área específica de protección de datos. Según ese estudio, más del 20% ya lo hacía. Sobre el papel, este modelo es el que mejor preserva la independencia desde el principio. Permite definir el rol desde cero, sin conflictos heredados de otras áreas. La pega, claro, es que necesita recursos propios y sobre todo necesita el respaldo real de la alta dirección para que esa independencia no sea solo formal, sino efectiva. Su éxito depende totalmente de a quién reporte y de su capacidad real de influir en las decisiones. Entonces, más allá de la cajita en el organigrama, lo fundamental parece ser cómo se relaciona y sobre todo a quién reporta. Eso sí que marca la diferencia en el día a día. Totalmente. Es que el RGPD y la LOPDGD son muy claros en esto. El DPD tiene que rendir cuentas al más alto nivel jerárquico de la organización. Y esto no es una coletilla. Es la clave de bóveda de su independencia y de su capacidad para hacer bien su trabajo. El análisis interpreta ese alto nivel como el Consejo de Administración, el Consejero Delegado, CEO, o comisiones delegadas que tengan poder ejecutivo real. ¿Y qué pasa si en una empresa el DPD reporta, no sé, al director de operaciones o al de marketing o al director financiero? Pues según el Libro Blanco y las directrices europeas, eso es problemático. Primero, porque no cumple estrictamente el requisito del más alto nivel. Y segundo, y más importante, porque compromete su independencia. Si depende jerárquicamente de áreas que son precisamente las que deciden para qué y cómo se van a usar los datos, pues mal vamos. Necesita tener línea directa, sin filtros, sin intermediarios, con quien toma las decisiones estratégicas finales en la compañía. Entendido. El reporte hacia arriba. Pero ¿y hacia los lados? ¿Y hacia abajo? No puede ser una figura aislada en una torre de marfil. No, claro que no. Necesita canales de comunicación muy fluidos con todas las áreas. Y sobre todo, el Libro Blanco insiste mucho en esto. Tiene que estar involucrado desde el principio en las decisiones que afecten al tratamiento de datos. Implicación en las estrategias de negocio, cuando se piensa en lanzar un nuevo producto o una nueva campaña de marketing. En la planificación de los sistemas de información, para asegurar la privacidad desde el diseño y por defecto. Colaboración superestrecha con el CISO, para gestionar incidentes de seguridad, definir medidas técnicas. Con el departamento jurídico, para revisar contratos con proveedores que traten datos, los encargados del tratamiento. Con compras, para asegurar que los proveedores cumplen. E incluso una delimitación clara de funciones con auditoría interna.
El DPD supervisa el cumplimiento día a día, mientras que auditoría hace verificaciones independientes y periódicas. Vale, esto en general. Pero antes has comentado que el sector público tiene sus particularidades. ¿Cómo cambia el cuento para un ministerio, un ayuntamiento, una universidad pública? Sí, el sector público tiene sus propias reglas del juego, bastante específicas. Primero, la obligatoriedad es casi total. Cualquier autoridad u organismo público necesita un DPD. Y el concepto es amplio. Administraciones estatal, autonómica, local, pero también organismos que dependen de ellas, e incluso instituciones como los parlamentos, el Defensor del Pueblo, y hasta el Poder Judicial para sus funciones no judiciales, las administrativas. También se recomienda mucho para entidades privadas que hagan funciones públicas por delegación. ¿Podría un organismo público contratar a un DPD externo, como una empresa privada? Sí, es posible. Se haría a través de un contrato de servicios, siguiendo la ley de contratos del sector público. Eso sí, ese DPD externo tiene que conocer muy bien cómo funciona la administración, la normativa específica del sector público, que tiene sus complejidades. Y hay una línea roja importante. No se pueden externalizar funciones que impliquen el ejercicio de autoridad pública. El DPD como tal no suele ejercerla, pero hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa típica de la administración. ¿Podría ser un comité, el DPD, en lugar de una persona? Que a veces se crean comités para todo. Pues el análisis lo ve posible, sí. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 40/2015, permite órganos colegiados, pero haría falta asignar de forma muy clara las tareas y responsabilidades dentro de ese comité. Una guía técnica del CNST menciona la posibilidad de comités, pero recalca que incluso dentro de un comité debe haber una figura individualizada que sea el DPD responsable. Pone el ejemplo del Ministerio del Interior, que tiene un comité de seguridad donde participa un representante del grupo de trabajo de DPDs del ministerio. O sea, comité sí, pero con un DPD identificable. Y desde el punto de vista organizativo, en el sector público se recomienda que el DPD sea un órgano administrativo, con sus competencias bien definidas. Esto ayuda a garantizar que tenga presupuesto propio y autonomía funcional. ¿Dónde ubicarlo? Pues lo ideal es que dependa de órganos con funciones transversales, como una Secretaría General, y que tenga acceso directo a la cúpula directiva. Sobre el perfil, por temas de independencia e inamovilidad, lo ideal suele ser un funcionario de carrera del Grupo A1, y es clave evitar que tenga conflicto con otros roles donde se decida sobre los fines y medios de los tratamientos de datos. Has mencionado el perfil. Parece que en el sector público se insiste todavía más en que tenga un perfil jurídico fuerte, ¿no? Sí, el propio RGPD lo sugiere en el Considerando 97, hablando de conocimientos especializados del derecho. Y nuestra LOPE de GDD, al hablar de los esquemas de certificación de DPDs, valora mucho la titulación universitaria, preferiblemente Derecho, y la experiencia práctica. Es que en la administración es fundamental conocer a fondo no solo la protección de datos, sino también el derecho administrativo, los procedimientos. Se habla de un nivel de cualificación alto, equivalente a máster, un nivel MECES 3. Hay un detalle en la LOPE de GDD que me pareció curioso, lo de las reclamaciones previas. Dice que el DPD la recibe y comunica la decisión. ¿Eso no podría interpretarse como ejercicio de autoridad y entonces un DPD externo o un personal laboral no podría hacerlo? Eso es buen punto, y el libro blanco lo analiza. Sugiere que se puede interpretar de forma flexible. El DPD podría actuar más bien como un canal formal para recibir esa reclamación y comunicar la decisión que tome el órgano competente de la administración, sin ser él quien resuelva en sentido estricto. Si se interpreta así, pues un DPD externo o un personal laboral sí podrían gestionar ese trámite previo sin problema, porque no estarían ejerciendo una potestad pública decisoria. Vale, volvamos a un tema que ha salido varias veces y que es crucial, la independencia. Suena muy bien en el papel, pero ¿qué significa de verdad en el día a día? ¿Y cómo se consigue que sea real? Es que es la quidla angular de la figura, sin duda. La LOPE de GDD dice claramente que debe evitarse cualquier conflicto de intereses. El RGPD es incluso más directo. Dice que el DPD no recibirá ninguna instrucción en lo que respecta al desempeño de sus funciones. Y que puede hacer otras tareas, sí, siempre que dichas tareas no den lugar a conflicto de intereses. El antiguo WP29 lo aclaró bastante bien. No recibir instrucciones significa que nadie le puede decir al DPD cómo tiene que hacer su trabajo. Nadie le puede decir qué resultado debe alcanzar una investigación, o cómo debe llevarla a cabo, o si debe consultar o no a la EEPD. Esto no quita que pueda haber políticas generales o un marco de gobernanza, claro, pero dentro de ese marco,
El DPD tiene que poder operar sin presiones que busquen un resultado diferente al que exige la normativa de protección de datos. Y el conflicto de intereses va totalmente ligado a esa independencia. Correcto. Son las dos caras de la misma moneda. La regla de oro es: el DPD no puede estar en una posición dentro de la organización donde determine los fines, el para qué se usan los datos, y los medios, el cómo se tratan de ese tratamiento. Los ejemplos de conflicto que dan las guías son bastante claros. Altos cargos directivos, el CEO, directores de marketing, finanzas, RRH, el DTI, generalmente el CISO, como ya vimos, o quien tenga que defender a la empresa en pleitos de privacidad. Hay que analizarlo caso por caso, claro está, pero el objetivo siempre es separar la función de proteger los derechos de las personas de la función de explotar los datos para los fines de la organización. Hay que encontrar ese equilibrio. ¿Y qué herramientas o modelos prácticos ayudan a proteger esa independencia? Porque decir que sea independiente está bien, pero hay que materializarlo. Depende mucho de su estatus real dentro de la empresa y sobre todo de a quién reporte. Y debe estar bien documentado cómo funciona. Contratar un DPD externo tampoco es garantía automática. La relación contractual, la dependencia económica del cliente, pueden generar presiones sutiles o no tan sutiles. Hay que analizar bien esa relación. Un enfoque que el Libro Blanco considera interesante es el modelo de las 3 líneas de defensa. Es un modelo muy usado en gestión de riesgos. La primera línea es el negocio, quien genera y gestiona el riesgo en el día a día. La segunda línea es la supervisión y control. Aquí estarían riesgos compliance y encajaría perfectamente el DPD. Y la tercera línea es el aseguramiento independiente, que es auditoría interna. Colocar al DPD claramente en esa segunda línea refuerza su papel de supervisor independiente de la operativa diaria, reportando a alto nivel. También se habla de crear comités específicos. Algunas empresas tienen comités de independencia, o más comúnmente comités de privacidad o de protección de datos. En estos comités, el DPD se sienta con otras áreas de control, compliance, jurídico, auditoría, riesgos, para analizar y gestionar de forma transparente y formal los potenciales conflictos de interés que puedan surgir. Y parece que, sea cual sea el modelo, la documentación es absolutamente clave. Fundamental. El Libro Blanco insiste mucho en esto. Tiene que haber un proceso formal, documentado, para analizar los posibles conflictos de interés antes de nombrar al DPD. Y no solo antes, sino también para revisarlo periódicamente durante su mandato. La independencia no se puede dar por supuesta nunca. Hay que construirla activamente, demostrarla y poder evidenciarla. Muy bien. Y ya para ir terminando, hablemos del perfil ideal. ¿Qué necesita tener una persona para ser un buen DPD? Más allá de donde esté su silla en la oficina. Pues el RGPD pide conocimientos especializados del derecho y la práctica en materia de protección de datos. El nivel de profundidad de esos conocimientos tiene que ser adecuado a la complejidad de los tratamientos que haga la organización. Una asociación europea de DPOs, CDPO, aclara algo importante. No tiene por qué ser exclusivamente un abogado. Perfiles más técnicos o de auditoría, pero con una formación jurídica sólida en protección de datos, son perfectamente válidos y a veces hasta necesarios. Se necesita experiencia en la normativa, por supuesto, pero también es muy importante tener un buen entendimiento de las tecnologías de la información, de cómo funcionan los sistemas, y además conocer cómo funciona una organización por dentro, sus procesos de negocio, cómo se gestionan los riesgos, los controles internos, nociones de auditoría. Y supongo que no todo es saber de leyes o de tecnología, ¿verdad? Las habilidades más personales, las soft skills, aquí deben ser muy importantes. Cruciales. El análisis las agrupa muy bien. Habla de habilidades introspectivas, ser consciente de las propias limitaciones, saber gestionar la presión. Habilidades de acción, capacidad para resolver problemas, para planificar, para tener iniciativa. Y sobre todo, habilidades relacionales. Empatía para entender las necesidades del negocio, comunicación muy clara para explicar riesgos complejos de forma sencilla, capacidad de negociación para buscar soluciones equilibradas y cierto liderazgo para influir en la organización sin tener necesariamente autoridad jerárquica directa. Y por encima de todo, claro, una ética e integridad intachables. Además, la formación continua es obligatoria y el deber de secreto y confidencialidad es inherente al puesto. Y como ya mencionamos antes, si hablamos del sector público, a todo esto se le añade esa capa extra de conocimiento especializado en derecho administrativo y procedimiento, recomendándose un nivel alto y, a ser posible, la condición de funcionario para reforzar esa independencia.
Exacto. Ese es el matiz fundamental para el ámbito público. Muy bien, pues creo que hemos dado una vuelta bastante completa a la figura. Si tuviéramos que resumir, hemos visto por qué el DPD es una pieza central, con el RGPD y la LOPTGD. Hemos visto cuándo es obligatorio tenerlo y por qué puede ser interesante nombrarlo, aunque no lo sea. Hemos explorado los distintos modelos para encajarlo en una organización, destacando lo crítico que es dónde se ubica y a quién reporta para su independencia. También hemos visto las particularidades que tiene el sector público y finalmente hemos desgranado el perfil que se necesita, una combinación potente de conocimientos legales, técnicos, de negocio y, muy importante, habilidades personales. Y entender este rol yo creo nos sirve a todos, porque al final interactuamos continuamente con empresas y administraciones que tratan nuestros datos. Saber que hay alguien ahí cuya misión es velar por nuestros derechos y conocer los retos a los que se enfrenta, pues es relevante. Totalmente. Y quizá como reflexión final, recogiendo esa tensión que describe muy bien el Libro Blanco entre la necesidad de las organizaciones de usar datos para innovar para sus objetivos de negocio y la obligación de proteger los derechos de las personas, podríamos preguntarnos, ¿es realista pensar que un modelo organizativo concreto, por sí solo, puede garantizar la independencia real del DPD sin generar roces o fricciones operativas constantes? O tal vez la clave no está tanto en la estructura formal como en cultivar una verdadera cultura de privacidad en toda la organización, apoyada por una vigilancia continua y una documentación exhaustiva de ese equilibrio que siempre será delicado. ¿No crees? Desde luego, es una pregunta que da mucho que pensar. Y con ella cerramos este análisis a fondo de la figura del delegado de protección de datos en España. Muchas gracias. A ti.